Hacer arte es fácil, lo difícil es vivir. Toda aquella persona que se dedique al arte, que se diga artista o que como mínimo pretenda vivir de la actividad artística, tiene una peculiaridad en su modo de trabajar. El artista depende mucho de sus emociones, de qué es lo que sienta, de qué es lo que quiera decir gracias a esa emoción o ese estado de ánimo en el que está. Eso es algo muy interesante, muy bonito, digamos, porque qué mejor que algo que te afecta de manera muy personal influya en el resultado de un trabajo que estás llevando a cabo. Suena, como les digo, muy bonito y romántico, pero también en ese gran atractivo está un poco la trampa de el quehacer artístico, un poco lo bueno y lo malo de ser artista. Cuando hablo de la trampa, me refiero a cuando pensamos que el artista es única y exclusivamente emocional al momento de hacer su trabajo. Es ahí donde es un poco difícil salir de algún prejuicio o de una idea que se tiene de lo que significa ser artista. El artista no es solamente inspiración, no es solamente un impulso emocional. Ser artista también significa reflexionar, ser cerebral, ser humano en ese sentido. Pensar mucho en lo que te pasa, cuestionarte tus emociones, cuestionarte tus propias ideas y hacer de toda esa emoción una idea o una serie de ideas que puedas estructurar y posteriormente te puedan ayudar a sacar proyectos o productos que te sean muy fáciles de explicar, ya que todas esas emociones que propiciaron tu obra las has pensado y las has analizado tú mismo primero que nada y luego han resultado en algo, en un producto, en un proyecto, en un cuerpo de obra. De nada nos va a servir ser muy emocionales, muy expresivos, muy a la primera intención, ser explosivos en lo que hacemos sin pensar en nada más y dejar que el espectador interprete y vea lo que quiera ver en la obra. Creo que debe haber un balance entre ambas cosas. Debe haber un momento de experimentación y otro momento de reflexión en tu manera de trabajar, en tu manera de hacer tus cosas. Y no dejarlo todo a ser muy emocional o ser muy racional. Como todo en la vida, siempre terminamos pensando que la mejor de las cosas al momento de hacer tu trabajo o asumir tu manera de vivir es buscando el equilibrio entre ambas cosas. Y en el arte también lo es, por supuesto. El arte no es otra cosa que un reflejo de lo que vives, de lo que el ser humano hace y construye con aquello que experimenta, con aquello que vivencia. De ahí que es muy importante que un buen artista sepa vivir las cosas, sepa asumir una emoción o una experiencia, la reflexione y haga un plan, ¿por qué no? Para crear una obra, una pintura, una pieza musical o cualquier cosa que sea artístico, que lo logre a través de sus experiencias. Eso es a grandes rasgos lo que para mí sería ser un artista, digamos, con la intención de ser profesional o de ser un artista serio. Desde luego, cada quien tiene su propia manera de pensar, su propia opinión de lo que podría ser un artista, ser un creador, una creadora que aborde seriamente su profesión. Vamos a llamarlo así, una profesión, porque ustedes pueden ser lo que quieran, pueden pintar o dibujar o esculpir o modelar, cantar lo que quieran, por el mero gusto de hacerlo y de querer hacerlo, de divertirse con ello, de relajarse, de verlo como una actividad lúdica. Y está bien. Yo nunca he dicho que esté mal hacerlo de una manera poco profesional o con el único objetivo de entretenerse. Eso está muy bien. Hay cosas
que hacemos con el objetivo de entretenernos simple y sencillamente, y que no son tan constructivas como una actividad artística o una actividad creativa. Pero yo de alguna manera siempre voy a hablar de el quehacer artístico desde el punto de vista del profesional. Es una forma que me interesa a mí mucho del quehacer artístico, el cómo profesionalizarlo, el cómo hacerlo de una manera que a la larga o a futuro o en ese momento se pueda aspirar a hacerlo como una profesión, hacerlo una manera de vivir. Y en resumen, si ustedes practican alguna actividad artística con el objetivo de relajarse y de entretenerse y divertirse, adelante, eso es muy bueno. Si por otro lado quieren hacerlo de una manera seria y con el objetivo de vivir de ello, pues que se sepan que es muy importante el llevar un equilibrio en ello, en aquello que te motiva a hacer tu obra artística. Tener también, por otro lado, un enfoque crítico y un enfoque de análisis de lo que estás haciendo con aquello que te emociona y con aquello que te hace sentir que estás creando algo. En pocas palabras, debes de saber qué es lo que estás haciendo, debes de entenderte a ti mismo, y eso te va a ayudar mucho si quieres ser profesional o si quieres descubrir qué es lo que puedes tú decir y hacer con aquello que estás viviendo, con tus experiencias de la vida real. Uno se conoce bastante bien sabiendo cómo pensamos. Y esto pocas veces lo descubrimos porque siempre estamos en una burbuja, siempre estamos todo viéndolo desde nuestra perspectiva, y solo hasta que nos vemos desde fuera, solo hasta que encontramos un quiebre de nuestro ego, es decir, a mí me ha pasado que yo veo trabajos antiguos desde cuando estaba yo empezando a pintar o incluso en escritos que ponía por ahí al lado de mis bocetos, y a veces digo, ¿quién escribió esto? Me desconozco en esas anotaciones, en esos tipos de trabajos. Y es cuando empieza uno a conocerse un poco más, es cuando uno empieza a ver cómo ha evolucionado en sus pensamientos, en su manera de pensar, en su manera de opinar acerca de otras cosas. Y es muy interesante eso, y solamente lo logramos cuando vemos, digamos, hacia atrás, cuando analizamos aquello que hemos hecho, el trabajo anterior o nuestras reflexiones anteriores. Y eso nos ayuda a entendernos en la actualidad siempre. Por lo tanto, es bien recomendable, pues si se tratara de que yo tuviera que recomendarles algo, de que analicemos lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho en otro tiempo. No importa si fue la semana pasada o fue hace 10 años, pero siempre veamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando atrás en cuestión de creación. Y eso nos va a hacer conocernos y, digamos, tener una base para de impulsarnos y hacer el trabajo que hoy en día podemos lograr, sabiendo que estamos trabajando sobre una base firme, sobre una base que ya hemos trabajado y ya hemos pensado en otras ocasiones. El trabajo de un artista serio se crea en base a la constancia, y eso debemos tenerlo siempre muy claro. Creamos y hacemos cosas que vamos dejando en el tiempo, y debemos ser conscientes, debemos de verlos para poder entendernos como artistas y como seres humanos. De lo contrario, solo estaremos dando palos de ciego y nuestra vida será solamente un conjunto de ocurrencias sin ningún sentido. En principio hay que crear y experimentar con la explosión de la emoción y hacer cosas en la primera instancia muy, muy grandilocuentes y muy sin pensar. Ya luego tenemos que ver
qué es lo que hicimos, qué fue lo que quedó de esa manifestación inmediata y darle sentido a lo que hicimos. Gracias por llegar hasta aquí, por haberme escuchado y en el mejor de los casos que les sirva todo esto que acabo de decir aquí. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.